Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, después de estos días un poco raros. Bueno, vamos a comenzar el tema de cinemática, que básicamente es el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿vale? En este caso simplemente me va a interesar el movimiento, no me voy a fijar en qué provoca ese movimiento, que sería la fuerza, ¿vale? Para mover un cuerpo. Eso sería en el tema de dinámica, pero de momento solamente me voy a centrar en los movimientos. La definición de cinemática, pues básicamente la tenéis aquí justo como hemos introducido el tema. Es una de las ramas que tiene la física, que la dedica al estudio del movimiento sin importar las causas que lo provoquen, ¿vale? De las cosas bastante importantes que tiene este tipo de ejercicio, o sea, el estudio de los movimientos, es fijar un sistema de referencia. Los sistemas de referencia tienen una importancia vital, porque gracias a ello yo puedo describir un movimiento. Y de ahí que habéis escuchado bastantes veces en documentales, algunos profesores, esto que estoy señalando aquí, que el movimiento es relativo. Ahora mismo estáis ustedes sentaditos en la silla en la que estaréis viendo el vídeo, en cualquier tipo de dispositivo, pero aparentemente vosotros, si miráis a vuestro alrededor, y háganme caso, miren a vuestro alrededor, miren si el objeto que está delante de vosotros se mueve. Alguno estará preguntando, este tío ya perdió la cabeza, o sea, ya chalao perdido. Hombre, unos cuantos tornillos me faltan, pero ahora vais a entender por qué digo esto. Porque aparentemente para vosotros eso está quieto. Y eso está quieto porque el sistema de referencia que habéis cogido vosotros probablemente haya sido la esquina de vuestra casa. Es decir, voy medio a pinturrear esto, pero bueno. Si ustedes tenéis la habitación de vuestra casa, ¿vale? Y habéis cogido una esquinita como referencia, si por lo que sea tenéis vuestro escritorio, ¿vale? Ahí, colocadito, con vuestro dispositivo, ¿vale? La pantalla, el teclado, lo que queráis, va a estar quieto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista que lo estáis mirando, que puede ser la mesa, la esquina, lo que sea, si os fijáis, este objeto nunca se mueve con respecto a ese sistema de referencia, a ese objeto. Sin embargo, si nosotros ahora damos un pequeño viaje, ¿vale? Y miramos ese objeto desde fuera, desde el espacio, como si fuéramos un marciano, ¿vale? Marciano chungo, la Tierra rota y la Tierra se desplaza. Por tanto, para este tío que está aquí, ese objeto se está moviendo, ¿vale? Sin embargo, para vosotros no. De ahí que los sistemas de referencia sean vitales, ¿vale? No solamente para identificar si el objeto se mueve o no, como estamos viendo aquí, que es relativo, sino también para describir el tipo de movimiento, ¿vale? Otra de las cosillas que tenemos que tener en cuenta en el sistema de referencia, ¿vale? Para que veáis la importancia, imaginaos el siguiente caso. Imaginaos que yo, por ejemplo, voy a fijar mi sistema de referencia tal y como lo estoy colocando aquí, ¿vale? Como si fuese en matemática. Y yo veo que hay un vagón de tren, ¿vale? Vamos a fijarlo ahí. Y en ese vagón de tren hay una lamparita, ¿vale? Vamos a colocar así una lamparita. Yo el vagón de tren, evidentemente, lo veo que avanza, el tren va avanzando y de repente esa lámpara se descuelga. Desde mi punto de vista, si yo veo eso, yo voy a ver, a medida que va cayendo, como el vagón se va desplazando, yo voy a ver que esa lámpara probablemente describa una trayectoria como la que acabo de describir en pantalla, ¿vale? Ese arquito, que ya veremos el tipo de movimiento que es. Sin embargo, si hay una persona que se sienta dentro del vagón, ¿vale? Evidentemente esa persona va a ver algo totalmente diferente a lo que yo he visto. Esa persona simplemente va a ver que se descuelga y cae. ¿Quién de los dos lleva razón? Evidentemente los dos, porque cada uno ha fijado su sistema de referencia. Evidentemente los dos tipos de movimiento lo podríamos relacionar, pero
ambos llevarían razón. ¿Por qué? Porque si yo fijo mi sistema de referencia, actuaré en consecuencia. Eso es lo que básicamente os estoy intentando explicar, ¿vale? De ahí que los movimientos sean relativos y la importancia de fijar mi sistema de referencia, ¿vale? Vamos a tener que tomar un punto como un origen, como yo he marcado aquí, ¿vale? Y con los ejes cartesianos, ¿vale? Es muy importante la elección. Como vemos ahora, aquí tendríamos al soldadito, ¿vale? Que ha fijado su sistema de referencia y él, que es el observador, lo ha fijado en sí mismo, ¿vale? Está mirando el movimiento que tiene pues un determinado avión, ¿vale? Y en este caso, la línea que estáis viendo en rojo no sería más que la trayectoria, es decir, el camino que describe ese cuerpo, ¿vale? La línea, el camino que describe dicho cuerpo durante su movimiento. Eso sería la trayectoria, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Luego volveremos probablemente a retomar esa diapositiva. En lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, vamos a distinguir dos tipos de magnitudes. Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿de acuerdo? Entonces, una magnitud vectorial y una magnitud escalar lo tenemos que tener pues, muy en cuenta. Vamos a intentar, de alguna manera, ampliar esto. Miren, las magnitudes vectoriales van a depender no solamente de un valor numérico, como son las escalares, sino también de una dirección y un sentido, ¿vale? Vamos a tener dos tipos, escalares y vectoriales, repito. Las magnitudes escalares van a ser aquellas pues, que de alguna manera tan solo depende del valor numérico y su unidad. Las vectoriales solamente, pues, bueno, solamente van a depender de un módulo, una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué magnitudes vamos a ver nosotros a lo largo de este tema? Pues vamos a ver dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Un ejemplo de las escalares, pues será la masa. Como vemos aquí, la masa perfectamente dando un valor y su unidad ya quedaría definida, al igual que el tiempo. Sin embargo, hay otras magnitudes que no, que necesitaríamos no solamente decir lo que vale, sino también en el sentido y la dirección en la que se está moviendo, como por ejemplo es la velocidad y la aceleración. ¿Qué es un vector? Bueno, pues un vector, en nuestro caso, lo tenemos aquí, no es más que un segmento orientado, ¿vale? Un segmento orientado en el que vamos a tener un punto de aplicación, va a tener un módulo, una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, ¿vale? Podemos ver que tendríamos el punto de aplicación, que sería el origen, ¿vale? Lo que se denominaría origen. Tendríamos a dónde llegaría, que sería el extremo. El valor de esta flecha sería el módulo. Y si os fijáis, la recta que los contiene, la dirección. Y la punta de flecha, el sentido, ¿vale? Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si imagínense, por ejemplo, la avenida La Salle, ¿vale? O para los que no seáis de Santa Cruz de Tenerife, que no conozcáis la avenida La Salle, una calle, ¿vale? En el que sepamos que los coches pueden ir o bien hacia un sentido o hacia otro, ¿vale? La propia calle en sí, ¿vale? Sería la dirección, ¿vale? Y el sentido lo daría hacia dónde se dirigirían los coches, ¿vale? En este caso, pues irían hacia la izquierda y en este caso, hacia la derecha, perdón, y en este caso hacia la izquierda, ¿vale? Es bastante importante diferenciar dirección y sentido, ¿vale? Porque en el mundo cotidiano a veces se utilizan indistintamente y en física no es así. Una de las cosillas y de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es el concepto de trayectoria y desplazamiento, ¿vale? Vamos a aumentar esto un poquillo, simplemente para que veáis, me interesa que veáis sobre todo la representación gráfica. Miren, trayectoria y desplazamiento no es lo mismo.
La trayectoria no es más que el camino que describe el cuerpo a lo largo de su movimiento, ¿vale? En este caso sería la línea negra. Mientras que el desplazamiento es como si yo viera ese objeto en un momento determinado, le saco una foto, me doy la vuelta, evidentemente no veo lo que hace ese cuerpo, me vuelvo a dar la vuelta y veo que el objeto se encuentra aquí, le vuelvo a sacar otra foto. En el instante inicial ese objeto se encuentra en este punto, en el instante final se encuentra en este otro. La distancia que une estos dos valores, estos dos puntos, mejor dicho, sería el desplazamiento, ¿vale? Entonces, hay una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Evidentemente, si un objeto se mueve en línea recta, es decir, si este objeto fuera desde este punto a este punto en línea recta, la trayectoria y el desplazamiento coinciden, ¿vale? Es decir, que solamente cuando un movimiento fuera rectilíneo, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, la trayectoria y el desplazamiento coincidirían. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta. Y sería la siguiente. Vamos a suponer que yo fijo mi sistema de referencia, ¿vale? Y hay una persona que realiza el siguiente movimiento. Hay una persona que se encuentra en un punto, vamos a denominar A. Y se mueve, pues, 5 kilómetros en esta dirección. Bueno, dirección, en sentido, mejor dicho. Luego se movería 10 kilómetros en esta otra, ¿vale? En este sentido, bueno, vamos a dejarlo ahí. Total, para el ejemplo, me da igual. Y luego se movería otros 10 kilómetros hasta volver a comenzar en este punto. Si yo dijera cuántos kilómetros ha recorrido esta persona, ¿vale? Evidentemente ha recorrido 5, ha recorrido 10, ha recorrido 5 y ha recorrido 10. Es decir, en total ha recorrido 30 kilómetros, ¿vale? Pero hay otra pregunta, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Me estoy dando cuenta aquí, kilómetros. Si en lugar de decirme cuántos kilómetros ha recorrido, yo dijera cuál ha sido el desplazamiento de ese objeto, el desplazamiento ha sido 0, ¿vale? Esto es importante porque si os fijáis acabo de decir que el desplazamiento sería la diferencia de las posiciones, ¿vale? O la distancia que unirían estos dos valores. Yo, por ejemplo, aquí he podido recorrer una distancia enorme, pero la distancia que une estos dos puntos es muy chiquitita. Imagínense que yo tengo que bordear una montaña entera, ¿vale? Muchísimos pueblos, muchísimas ciudades que ha pasado eso, que a lo mejor para ir de un punto A a un punto B, vamos a suponer, igual se pegaban, pues yo qué sé, vamos a ponerlo. Fíjense que de A hasta B, en lugar de hacer eso, desde A hasta B, tendrían que hacer todo esto, porque hay una montaña y tienen que bordearla hasta llegar hasta B. Y de repente llega una obra, hace un túnel y irían directamente desde A hasta B en línea recta. ¿Vale? Oye, pues es un chollo, porque en lugar de recorrer yo no sé cuántos kilómetros, ¿vale? Todo este camino en mucho más corto este. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque aquí sí es cierto que ha recorrido muchos metros, sin embargo, no se ha desplazado nada, porque la posición inicial y final es la misma, ¿vale? Así que esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Vale, vamos a tener una serie de conceptos que tener en cuenta como son los que tenemos aquí en pantalla, la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media no es más que una relación, es una proporción entre el desplazamiento, ¿vale? Y el tiempo empleado. Es decir, lo que estamos viendo aquí en pantalla, esta letra griega delta, ¿vale? Cuando veáis esto en ciencia, básicamente significa la magnitud que estáis midiendo final menos inicial. A mí siempre me gusta decir que esa letra griega delta de chismito, ¿vale? Lo que sea, siempre es chismito final menos chismito inicial. Se simboliza así. El inicial siempre es con un sub 0. Oye, que me están diciendo un incremento o una variación de temperatura. Lo que te están diciendo es que hagas la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es lo que te dicen.
Si es el caso que estáis viendo aquí en pantalla, la variación o el incremento de posición, ¿vale? Que sería eso. A partir de ahora la posición la vamos a denotar con la X o la Y, dependiendo en el eje donde nos encontremos, pues será la posición final menos la posición inicial, ¿vale? De la misma manera que la T que tenéis aquí, que sería tiempo. Aquí he puesto temperatura, ¿vale? Temperatura es con mayúsculas. Si pusiera con minúsculas, sería el tiempo, ¿vale? ¿Qué más? Las unidades en el Sistema Internacional de la Velocidad. Bueno, pues evidentemente no es kilómetros por hora, son metros por segundo. Kilómetros por hora es una unidad que en la vida cotidiana se suele utilizar pues por las distancias que se recorren y los tiempos, ¿vale? Sin embargo, en el sistema internacional va en metros partido segundo, ¿vale? Bueno, uno de los movimientos que vamos a ver, ¿vale? Sería el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que ver es movimiento, debido a que evidentemente el cuerpo va a cambiar su posición con respecto a un sistema de referencia. Va a ser rectilíneo porque la trayectoria que describa va a ser en línea recta. Y va a ser uniforme, ¿vale? Porque la velocidad no va a cambiar en todo el movimiento, ¿vale? La fórmula, la expresión matemática que nos va a permitir calcular diferentes parámetros, ¿vale? Va a ser esta que tenéis aquí. Entonces, esto lo vais a ir apuntando, porque X es la posición final del objeto, ¿vale? Y se va a medir en el sistema internacional en metros, posición final. X sub 0 es la posición inicial del objeto, ¿vale? Alguno podrá decir, oh, vaya chorrada, la posición inicial será 0. No, depende. Imaginaos que vamos a hacer una carrera. Y sé que en clase hay gente más lenta y gente más rápida. Entonces, ¿qué hago para hacer la carrera un poco más interesante? Bueno, pues vamos a suponer que aquí tendríamos la meta. Y yo he estado observando en clases de educación física vuestras velocidades y yo digo, vale, fulanito, si yo lo adelanto, vamos a suponer 10 metros de menganito, ¿vale? El cuerpo 1 de menganito, que lo voy a llamar 2, puede ser que la carrera esté reñida. Si os fijáis, el sistema de referencia, tal y como lo he situado, es 0, la posición inicial es 0 para 2, pero para la persona número 1 sería 10 metros. Es decir, este valor, ¿vale?, sería 0 para esta persona, porque el sistema de referencia así lo he elegido. Sin embargo, para esta otra persona, esta posición no es 0, es 10. Está adelantada 10 metros respecto al sistema de referencia que he elegido, ¿vale? Ese sistema de referencia se queda fijo, sean cuales sean el número de cuerpos que se están moviendo. En este caso son 2. Bueno, pues lo fijo una vez y es el mismo para todos y cada uno de los cuerpos que se mueven, ¿vale? La velocidad, ¿vale?, que serían metros por segundo, el tiempo final y el tiempo inicial. Aquí sí es verdad que, a no ser que me digan que fulanito sale más tarde o más temprano que el otro, normalmente suele ser 0. Esto ya lo veremos en los problemas, ¿vale? Es más sencillo verlo. Pero simplemente explicar que este término me indica el retardo que ha tenido un determinado cuerpo. Esta carrera también se podría hacer interesante, en lugar de dejarle 10 metros de ventaja, decirle que saliera, pues que te digo yo, 3 segundos antes o 3 segundos después uno que el otro. Entonces podrían salir los dos del mismo punto, el 1 sale primero y 3 segundos después sale el 2. Este 2 que ha salido 3 segundos después es la manera en la que se expresa, sería t menos 3 segundos, ¿vale? Bueno, y ya para ir finalizando, lo que vamos a hacer es pues simplemente ver las representaciones gráficas que podemos tener en este tipo de movimiento. Miren, las gráficas, como veis aquí, voy a ampliarlo un poquito, la expresión general sería esta. Entonces, esta posición que veis aquí, el punto de corte con el eje Y, es precisamente la posición inicial. Si hay un cuerpo que parte de 0, evidentemente parte del origen,
sería en el ejemplo anterior que puse, el cuerpo 2, creo que era el que partía del origen, y el 1 que estaba adelantado 10 metros, pues partiría de aquí, ¿vale? Y la inclinación de las rectas me va a dar la velocidad. Si os fijáis, es la ecuación de una recta, ¿vale? Tiene muchísima similitud, de hecho es que es lo mismo pero con diferentes letras. En matemáticas estamos acostumbrados a ver las rectas de esta manera, por ejemplo 3x más 8, ¿vale? La expresión general de una recta es esta, la y igual mx más n, o ax más b, ¿vale? Da igual. Si os fijáis, aquí yo lo que tengo es x igual a x sub 0 más v por t. Vale, para que de ahora en adelante os quede claro, lo que en matemáticas solemos colocar como la variable independiente, que es x, en física es el tiempo, ¿vale? Es decir, que esta x en física va a ser el tiempo. Si os fijáis, lo que acompaña a la x, m, es la pendiente, es decir, la inclinación que tiene esa curva. Así que la pendiente será siempre la velocidad. Y luego tendríamos la ordenada en el origen, que es el punto de corte con el eje de las íes, que en este caso va a ser la posición inicial. Fijaos que esta es la ordenada en el origen para esta gráfica y si os fijáis es precisamente donde corta. Sin embargo, esta de aquí no tiene ordenada en el origen, no es que no tengas, que vale 0 y por eso parte del origen. Otro dato importante es darse cuenta que para este de aquí la velocidad es 10 y miren la inclinación que tiene. ¿Vale? Sin embargo, esta de aquí la velocidad es 15, fíjense, está más inclinada, corre más. Es una manera de identificar gráficamente cuál de los dos cuerpos presenta mayor velocidad, con la inclinación, es decir, con la pendiente de dicha recta. ¿Vale? Si nos fijamos por último ya en la gráfica esta que estoy rodeando, ¿vale? Hay una que tiene pendiente positiva y negativa. La explicación o el significado de este es muy sencillo, es simplemente que va en sentido opuesto, ¿vale? Porque no existirían velocidades negativas, ¿vale? Y si os fijáis, parte de 180, en este caso, metros, ¿vale? Vendría siendo algo así como que aquí estaría el cuerpo A, ¿vale? Si os fijáis, el cuerpo A y el cuerpo B estaría a 180 metros de distancia, que es ese valor de ahí. Uno va a favor del movimiento, ¿vale? En mi sistema de referencia, como lo he colocado, que serían 20 metros por segundo, y el otro, como va en contra, ¿vale? Van al encuentro, es como si uno sale de Santa Cruz y el otro de La Laguna, para entendernos, ¿vale? Por eso lleva el menos 25, ¿vale? Porque al ir en contra y ser una magnitud vectorial, hay que expresar ese que vaya en contra con un sentido menos, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya servido y ya en la videoclase o cuando nos veamos por videoconferencia solventaremos dudas y empezaremos a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos. Chao.